Las verdaderas aventuras del siglo XX. Historias que emocionaron al mundo. Aterrizaron a la luz de la luna. El día 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia, lo que dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Seis meses más tarde, les correspondió a Noruega y a Dinamarca caer bajo la bota alta nazi. Más tarde, el 10 de mayo de 1940, llegó la invasión de Holanda, Bélgica y Francia. Holanda sucumbió en tan solo unos días. Bélgica se rindió al cabo de poco más de 2 semanas. El 14 de junio, las tropas alemanas entraron en París. 8 días más tarde, Francia firmó un armisticio con los alemanes. Quince meses después del desmembramiento de Checoslovaquia, Hitler se había adueñado de gran parte de Europa. Ahora en su camino se interponía tan solo Gran Bretaña, con el Canal de la Mancha que mantenía alejados a los alemanes. Los británicos, por lo menos, daban gracias porque la mayoría de su ejército que había luchado en Francia había podido escapar de las garras de Hitler, y eso a pesar de que habían tenido que abandonar en Francia todos sus tanques y armamento pesado. Ahora existía la amenaza de una invasión alemana a través del Canal de la Mancha. Sin embargo, el primer ministro británico Winston Churchill estaba decidido a seguir luchando. Además, también miraba más allá del serio e inmediato peligro que acechaba su país. Con este fin ordenó la formación de los comandos, unos grupos de hombres entrenados de forma especial que harían incursiones relámpago en las costas dominadas por los alemanes. Churchill también procuró avivar las llamas de la resistencia en la Europa ocupada. Esto tuvo como resultado la formación en julio de 1940 del Ejecutivo de Operaciones Especiales, el SOE. Su papel consistía en emprender una guerra subversiva a través de la organización de los grupos de resistencia para llevar a cabo en el interior de su país acciones de sabotaje contra el esfuerzo bélico alemán. Para esto, era necesario introducir a los agentes para que coordinaran los esfuerzos de los grupos de la resistencia, y también había que proporcionarles armas y explosivos. Se utilizaron varios métodos de introducción. Los submarinos fueron un medio de transporte, otro, las torpederas de alta velocidad, y otro más, las cañoneras. También se utilizaron embarcaciones de pesca. Pero en algunas de las costas de la Europa ocupada resultaba difícil desembarcar. Además, estaban perfectamente defendidas. Sin embargo, el avión era capaz de superar estos dos obstáculos y entregar mayores cantidades de suministros.
Con este fin, en agosto de 1940, se formó un vuelo especial de la RAF, el número 419, para llevar agentes a su destino. En principio, el vuelo operaba desde Stradis Hall, un lugar entre Cambridge e Ipswich, donde todavía se mantienen en pie los hangares como un monumento conmemorativo fantasmal. El vuelo 419 estaba equipado con 2 bombarderos Whitley y un Westland Lysander. El vuelo realizó su primera operación en septiembre de 1940 con el Lysander, cuando lanzó en paracaídas al agente Philippe Chinideau sobre Francia y lo sacó de allí al mes siguiente. Ese mismo Westland Lysander había entrado al servicio de la RAF en 1938 como avión de reconocimiento y de observación de tiro de la artillería. A pesar de que tenía una velocidad máxima muy baja, era muy robusto y, sobre todo, era capaz de aterrizar y despegar en una distancia muy corta. Así fue como se convirtió en el medio más importante para introducir agentes, sobre todo en Francia. El vuelo número 419 se trasladó muy pronto al hipódromo de Newmarket, el centro de las carreras de caballos, y se convirtió en escuadrilla número 138. Los Whitley fueron sustituidos por Halifax más potentes. También se le asignaron unos Hudson. Estos aterrizaban y despegaban en una pista relativamente corta y solían llevar suministros y recoger grupos de agentes y miembros de la resistencia. Para entonces, las peticiones de ayuda a la escuadrilla de deberes especiales procedían del norte, del este y del oeste de Europa y seguían creciendo. Por lo tanto, se formó otra escuadrilla. En la primavera de 1941, Hitler había lanzado un ataque contra Yugoslavia y Grecia. Con esta acción, todos los Balcanes cayeron bajo el control del eje, pero surgieron otros movimientos de resistencia que necesitaban apoyo desde el exterior. En aquellos momentos, los británicos necesitaban todos sus recursos en Oriente Medio para su campaña contra las fuerzas del eje en África del Norte. Por lo tanto, hasta marzo de 1943, cuando la lucha ya casi había terminado, no pudieron formar una escuadrilla de deberes especiales número 148 para que operara en los Balcanes. Al principio estaba equipada con el B-24 Liberator estadounidense y el bombardero Halifax británico. Muchos de los agentes tenían que ser introducidos en paracaídas, de ahí que tuvieran que aprender a tirarse. Hacían los saltos de ensayo desde una barrera de globos. Saltaban por un agujero practicado en el suelo de la barquilla, puesto que esta era la forma de salir de los bombarderos en los que tenían que volar. Y por lo que respecta a la tripulación de deberes especiales, debían ser sobre todo unos navegantes muy expertos, puesto que el blanco que tenían que atacar a menudo era un pequeño campo de aviación escondido en la campiña. Llevaban a cabo sus operaciones a la luz de la luna, pues de esta forma les resultaba más fácil localizar la zona de lanzamiento o la pista de aterrizaje. El servicio de ultramar de la radio británica, la BBC, era otro medio de infundirle esperanza a las gentes de la Europa ocupada. También se utilizaba para hacer saber a los grupos de la resistencia cuándo se realizarían lanzamientos.
Los agentes del SOE enviaban mensajes cifrados a la resistencia. Se radiaban inmediatamente después de las noticias de las 9 de la noche. Un gran ataque sobre una concentración de tropas japonesas. Y ahora damos paso a los mensajes personales. Gaby, cómete la sopa, querida mía. Al otro lado del Canal de la Mancha, todos los grupos de la resistencia esperaban con ansiedad su mensaje personal. Mensaje muy importante para el jefe de Guil. Atención, esta noche lloverá intensamente. Cuando lo recibían, sabían que el lanzamiento se llevaría a cabo esa noche. Eso también supuso el fin de una, a veces larga espera de los mismos agentes. Se trasladaban desde su hogar, donde estaban a salvo, al campo de aviación de los deberes especiales. Al llegar, los agentes eran registrados concienzudamente para asegurarse de que no llevaban ninguna prueba incriminatoria, como etiquetas británicas en la ropa, lo que los habría delatado a los alemanes. Luego se les entregaban las armas, el equipo y documentación falsa. Después de todo esto, subían a bordo del avión y despegaban rumbo a lo desconocido. Mientras tanto, en el continente, el grupo que debía recibirlo se dirigía hacia el punto de lanzamiento o la pista de aterrizaje. El avión cruzaría el Canal de la Mancha volando bajo para evitar ser descubierto por el radar. El grupo de recepción estaría atento al sonido de los motores del avión. En cuanto los oyeran, iluminarían la zona de lanzamiento con linternas. Las disponían en forma de L para indicarle al piloto la dirección y la velocidad del viento. Si había que lanzar agentes y suministros, el lanzamiento se realizaba normalmente desde unos 150 metros de altitud. Era esta una altitud de máximo riesgo, pero así se reducían las probabilidades de ser descubiertos por los alemanes. En cuanto los agentes y los suministros habían llegado a tierra, el grupo de recepción tenía que trabajar mucho y muy deprisa. Tenía que esconder los paracaídas y llevar las armas y los explosivos a un lugar seguro. A menudo había que sacar agentes, como hicieron miembros de la resistencia con importantes hombres de la inteligencia o con alguien que huía de los alemanes. Con este fin se usaban los Lysander y los Hudson y a menudo recogían agentes al mismo tiempo. Solo en Francia, entre 1940 y 1944, recogieron con éxito unos 220 agentes. Durante los preparativos del desembarco en Normandía, la octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Gran Bretaña les proporcionó B-24 Liberators para misiones especiales. Estos aviones operaban bajo un equivalente del SOE, la Oficina de Servicios Estratégicos. Los lanzamientos de armas y explosivos aumentaron en gran medida para que la resistencia francesa pudiera desempeñar su papel para asegurar el éxito de la invasión aliada. Todo tenía que ser embalado en unos contenedores especialmente diseñados para ser lanzados en paracaídas. Se lanzaron equipos franceses del Servicio Especial del Aire, llamados Kunis, para que cortaran las vías del ferrocarril que unían Bretaña con las playas de Normandía, donde se iba a efectuar la invasión. También se lanzaron 50 equipos bajo el nombre en clave de Sussex para controlar los despliegues de las tropas alemanas.
Y por fin se lanzaron por lo menos 93 equipos Jetburg. Cada uno de ellos estaba formado por un estadounidense, un británico y un francés. Equipados con radios, su tarea era la de coordinar las actividades de los grupos de la resistencia y asegurarse de que estos volvían a recibir suministro de armas, munición y explosivos. Los Jetburgs volvieron a ser utilizados en septiembre de 1944, cuando los aliados montaron una operación masiva, pero que al final resultó no tener éxito, para conquistar los puentes clave en Holanda y poder cruzar el Rin desbordando las defensas alemanas. En Noruega también se utilizaron los Jetburgs, justo antes de que los alemanes se rindieran allí, en mayo de 1945. Los que volaban en las escuadrillas de deberes especiales operaban bajo el más absoluto secreto. Eran unos pilotos y unos navegantes de los mejores que demostraron una preparación superlativa. Por su destreza y valor recibieron numerosas condecoraciones. Los agentes que llevaron eran los más valientes de entre los valientes. En diciembre de 1941 transportaron un pequeño grupo de checos desde Gran Bretaña a su país, donde se lanzaron en paracaídas. Estaban encargados de una misión de la que no esperaban regresar. Se trataba nada menos que de asesinar a Reinhard Heydrich, el protector alemán de Bohemia y Moravia y uno de los más despiadados jerarcas nazis. Sin embargo, la oportunidad no se les presentó hasta el siguiente mes de mayo. El día 27, Heydrich salió de su casa de las afueras de Praga para ir a trabajar, acompañado por la escolta de siempre. Dos de los agentes checos lo estaban esperando y lanzaron una granada que hirió a Heinrich mortalmente. Sin embargo, más tarde los agentes fueron cercados en una iglesia y antes de caer en las manos de los alemanes prefirieron quitarse la vida. Otro blanco del SOE era la planta Norsk Hydro en Vemork, Noruega. Aquí se producía agua pesada para el programa de desarrollo de la bomba atómica alemana. En la noche del 21 al 22 de enero de 1943, 6 agentes noruegos fueron lanzados desde un Halifax de deberes especiales sobre la meseta de Hardanger, que está al oeste de Oslo y a unos 45 kilómetros del Blanco. Se reunieron con otros 4 agentes que habían sido introducidos con anterioridad, y luego el grupo se dirigió hacia la planta y la atacó por sorpresa. Fue tan grande el éxito del grupo que el programa alemán se retrasó 2 años. Sin embargo, la mayoría de los agentes del SOE y aquellos que estaban controlados por el OSS estadounidense tenían un papel al parecer menos atractivo, pero que era igualmente peligroso y que requería el mismo entrenamiento riguroso. Su trabajo consistía en crear y alimentar redes de resistencia y dirigir operaciones de sabotaje, así que se ajustaban a la estrategia aliada en conjunto. Normalmente los agentes operaban en equipos de 3. Uno era el organizador, que hacía funcionar un circuito que coordinaba las actividades de los grupos locales de resistencia.
Necesitaba un radiotelegrafista para ponerse en contacto con el cuartel general del SOE en Londres. Sin embargo, en el país ocupado los mensajes a menudo solo se podían enviar de palabra. Era demasiado peligroso usar cualquier otro medio de comunicación. Para esto era necesario un correo. Este era a menudo una mujer, puesto que resultaban menos sospechosas que los hombres. Los alemanes conocían muy bien la resistencia y sabían que recibían ayuda de agentes procedentes de Gran Bretaña. Usaron cualquier medio a su alcance para localizar y detener miembros de la resistencia y agentes del SOE. Los radiotelegrafistas eran muy vulnerables, puesto que las furgonetas con las que los alemanes localizaban los transmisores los señalaban con precisión en el momento en que enviaban mensajes. Aquellos agentes que eran capturados por los alemanes sabían que serían sometidos a toda clase de brutales torturas para obligarlos a traicionar a otros agentes y a miembros de la resistencia. Los agentes tenían que estar en guardia las 24 horas del día. Nunca sabían cuándo los alemanes o sus secuaces atacarían. Sin embargo, a pesar de los peligros, no faltaban voluntarios para este arriesgado trabajo. Un agente del SOE fue Odette Sanson, una francesa que en 1931 se había casado con un inglés y que tenía 3 hijas. Pero sentía tanto amor patriótico hacia su país de origen que se presentó voluntaria para ser agente del SOE. En noviembre de 1942, Odette fue llevada al sur de Francia y eludió con éxito a las fuerzas alemanas estacionadas allí. Tenía que hacer de correo para una red de la resistencia dirigida por el capitán Peter Churchill. Sin embargo, ambos fueron traicionados y capturados. Odette les mintió a sus captores diciéndoles que su jefe estaba emparentado con el primer ministro británico y por ello salvó la vida. Fue torturada en repetidas ocasiones, pero se resistió a todos los intentos que hicieron para sonsacar la información. Luego la enviaron al campo de concentración de Ravensbrück, sin embargo, no pudieron quebrantarle su carácter indómito. A Odette le concedieron la más alta condecoración civil al valor, la Cruz George, y murió en 1995. Otro del mismo carácter fue el teniente coronel Frederick Yo Thomas, cuyos nombres en clave eran Conejo Blanco y Shelley. Al principio de la guerra y antes de unirse al SOE, era intérprete. Yo Thomas, que ya había hecho 2 viajes arriesgados a Francia, regresó allí una vez más en febrero de 1944 para tratar de sacar de la cárcel a un amigo suyo. Fue capturado, torturado y luego enviado a los horrores del campo de concentración de Buchenwald. También él sobrevivió, pero otros perdieron la vida. Entre estos había otra madre, Violetta Savo, que fue introducida en Francia por segunda vez la noche del día D, el 6 de junio de 1944, para trabajar con la organización de los maquis. El jefe de los maquis del lugar y ella cayeron en una emboscada de la SS Das Reich Panzer Division que se dirigía a Normandía. Violette se torció un tobillo, pero repelió el ataque de los hombres de las Waffen-SS durante 2 horas para que su compañero consiguiera escapar. Cuando se quedó sin munición no tuvo más remedio que rendirse, pero ella también se negó a hablar, a pesar de las tremendas crueldades que le infligieron. Al igual que a Odette, a ella también la enviaron a Ravensbrück. Aquí animó a todo el mundo con su alegría. Lamentablemente fue ejecutada por la Gestapo en enero de 1945. Las numerosas condecoraciones al valor con que fue recompensada le fueron entregadas a su hijita para que las guardara en memoria de su madre. El papel desempeñado por los agentes y otras personas para avivar las llamas de la resistencia en la Europa ocupada contribuyó en gran medida a la victoria final de los aliados. Del mismo modo, las escuadrillas de deberes especiales se aseguraron de que la resistencia no fallara jamás.